mucha atención a lo que viene, porque la siguiente investigación de reporteros se relaciona con el servicio militar y el proceso de reclutamiento que aplica el ejército. Tele 13 accedió en exclusiva a un documento firmado por el comandante en jefe de la Primera División de Ejército, en el cual se señala textualmente que se debe seleccionar a los más idóneos moral e intelectualmente y que hay que excluir a quienes presenten problemas socioeconómicos, homosexuales y testigos de Jehová, entre otros. Una polémica abierta en el reportaje de Juan Francisco Ruimayo. A comienzos de esta semana recibimos este documento del Ejército de Chile de carácter reservado y que hace referencia a disposiciones de seguridad para el proceso de selección y acuartelamiento de contingente. El documento está dirigido a la Primera División del norte del país y está firmado por el general Cristian Chateau. En la segunda página el documento indica que se debe tener especial preocupación en la selección respecto de reclutar a los ciudadanos más idóneos, moral e intelectualmente capacitados, debiendo excluir a aquellos que presenten problemas de salud física, mental, socioeconómica, delictual, consumidores de drogas, homosexuales, objetores de conciencia y testigos de Jehová. El documento está fechado el día 20 de febrero del año 2012, 5 meses antes que en nuestro país se firmara la promulgación de la ley antidiscriminación y solo 10 días antes de que se produjera la brutal golpiza que le ocasionó la muerte al joven Daniel Zamudio y que encendió el debate en torno al respeto por las minorías sexuales. Para el presidente de la Fundación Iguales, el texto de este instructivo representa un acto de discriminación inaceptable. La ley antidiscriminación es muy clara en dos sentidos. Uno, en que los organismos del Estado están obligados a desarrollar políticas en contra de la discriminación arbitraria. Y entre esos órganos del Estado también está el Ejército. Y en este sentido, el párrafo donde se menciona en el instructivo para seleccionar contingente es totalmente explícito en esta discriminación arbitraria. Es decir, dice ahí que no se deberían aceptar dentro del ejército personas homosexuales, personas con problemas socioeconómicos y personas con testigos de Jehová. Es decir, viola 3 de las categorías que están mencionadas en la ley antidiscriminación. Una primera cosa que debería hacer el ejército sería desarrollar un catastro de todos sus instructivos, de todos sus manuales, de todas sus ordenanzas y sobre todo como del modo de operar, de manera de eliminar por completo estas formas de discriminación en su interior. Le preguntamos directamente al general que firma este documento si reconoce lo que aquí se indica. En mi calidad de comandante en jefe de la Primera División de Ejército, yo firmé ese documento. Es un documento que se emite en el contexto de las políticas para la selección y acuartelamiento del contingente. El espíritu que lleva a generar este documento es establecer ciertas disposiciones de seguridad para poder realizar ese proceso de selección, más que nada orientar a las comisiones de selección y acuartelamiento del contingente año a año. En la página 7 del mismo documento del Ejército se indica que el control continuará durante todo el periodo de conscripción con el objetivo de pesquisar a aquellos casos que no hayan sido detectados en el proceso de selección. Y nuevamente menciona a los homosexuales en la misma categoría que consumidores o traficantes de droga y enfermos físicos o mentales.
La homofobia siempre toma esta forma. La homofobia criminaliza y patologiza a la orientación sexual minoritaria y a la identidad de género minoritaria. Eso ha sido siempre así, es decir, poner a los homosexuales en el mismo nivel de los criminales o de personas que tienen enfermedades psiquiátricas. El punto 4 de la página 6 de este instructivo del Ejército indica que los ciudadanos serán clasificados en confiables, dudosos o negativos. Otro párrafo en la página 8 indica que el contingente que se detecte con mala conducta o problemas socioeconómicos deberán ser considerados en el primer licenciamiento que se produzca durante el año, dejando constancia de sus antecedentes. La discriminación en cualquier condición o la exclusión de personas en cualquier condición es totalmente contrario a las políticas del Ejército y a las políticas y a las disposiciones actuales que tiene la institución. En ese sentido, yo he impartido disposiciones para hacer una revisión de toda el proceso, la institución está en un proceso de revisión de todas estas políticas y en la actualidad no existe ningún tipo de discriminación con cualquier ciudadano que teniendo las condiciones de salud y física compatibles quieran realizar el servicio militar. El sentido de excluir no es un sentido de excluir discriminatorio, sino que es un sentido de permitirles que se excluyan de tener la obligatoriedad de hacer el servicio militar si por la condición de ellos no desean hacerlo. En Chile no existe ninguna ley que prohíba que hombres y mujeres homosexuales ingresen al ejército. Países como Estados Unidos parecen haber avanzado mucho más en estas materias. De hecho, en agosto de este año, Tammy Smith se convertía en la primera uniformada lesbiana en convertirse en general de ejército. José era hasta hace solo 10 días suboficial de la primera división de ejército, la misma que compara en este instructivo a los homosexuales con personas enfermas, delincuentes y drogadictos. Ha viajado casi un día completo desde Iquique, viene a denunciar la supuesta discriminación de la que se siente víctima por el solo hecho de ser homosexual. Escuché a un capitán diciendo al coronel, dentro de eso, que me decía que no podía irme para allá, o sea, explicando mi situación, que me habían seguido, ¿no es cierto? Habían fotografías y videos que me habían seguido. ¿Es habitual que miembros de inteligencia del ejército sigan a suboficiales, oficiales? Sí, eso es permanente. Dentro del ejército y en todas las unidades de Chile hay compañías de inteligencias o grupos de inteligencia en todos lados, en todas las unidades de Chile. Que se dedican a seguir o a investigar, digamos, a suboficiales o oficiales. Fuera de mis horas de trabajo, que nunca, siempre fui bien reservado en ese aspecto, salía a discoteca, a divertirme. A discotecas gays, en el fondo. Claro, como cualquier otra persona, o sea, no solamente gay, también ibas a otra discoteca. Pero yo creo que cuando me encontraron ahí en una disco gay, de hecho yo vi una vez que sacándome fotografías, porque la persona que estaba sacando fotografías nunca dio la cara. El diputado Hugo Gutiérrez recibió el caso en su oficina distrital de Iquique. Lo más grave a su juicio serían las denuncias de supuestos seguimientos y trabajo de inteligencia que habría sufrido el suboficial, según su testimonio. Recurrió a mi oficina parlamentaria en Iquique, por cuanto él estimó que su integridad física y psíquica se encontraba en riesgo. Él venía prácticamente huyendo de Antofagasta por estimar que los amedrentamientos ya estaban llegando o estaban superando ciertos límites. Yo creo que uno de los antecedentes que me entrega que estimé más grave es la forma en que el ejército se entera de su orientación sexual.
Yo creo que los métodos intrusivos que eventualmente utilizaron para saber de su condición es los seguimientos, eventualmente la interferencia telefónica, y creo que eso ya va más allá de los límites permitidos. Creo que derechamente están actuando fuera de nuestro Estado de Derecho. Me imagino que la inteligencia militar estará para algo más relevante que averiguar la condición sexual de uno de sus integrantes. En septiembre del año 2010, este ex suboficial de ejército es trasladado de unidad y relegado a una oficina en precarias condiciones, donde es obligado a trabajar en solitario. Esto pese a estar siempre en lista de méritos y contar con varias felicitaciones en su hoja de vida. Un oficial de su propia división le confiesa que las medidas se deben a su condición sexual. Me contó que efectivamente me habían hecho un seguimiento, ¿no es cierto?, de allá en el cuartel general en el año 2010. Obviamente eso fue mucho antes del seguimiento, y que habían se sabía que yo era homosexual. Si una persona no ha podido ser parte del ejército o está sufriendo acoso dentro del ejército por ser homosexual, esa persona tiene toda la posibilidad y el derecho de acudir a la ley antidiscriminación y establecer una demanda. Esa demanda establece que cuando hay una discriminación arbitraria, y esa discriminación arbitraria genera perturbación o amenaza a los derechos fundamentales de una persona. Renunció a la institución, presentó un documento en el cual renunciaba a la institución, pero en ningún momento él manifestó ningún tipo. Él se está haciendo una investigación porque él manifiesta de haber sido no discriminado, sino que no haber recibido un buen trato por parte de sus pares superiores, pero esa investigación está en desarrollo para determinar, pero no está asociado a ninguna condición particular. He decidido renunciar, bueno, por todos los hechos anteriormente, y no quiero volver porque me siento, mire, con decirle que no quiero ni siquiera como salir de mi casa. ¿Tienes miedo? Tengo miedo. ¿A qué le tienes miedo? Bueno, ahora en este momento yo creo que tengo miedo a la reacción de que pueda tener el personal de ejército hacia mi integridad. El propio ministro de Defensa, Andrés Alamán, llamó a denunciar actos de discriminación en el ejército, y el propio comandante en jefe negó que existieran este tipo de hechos entre sus filas. ¿Cómo se explica entonces la existencia de este documento? Le preguntamos al propio general Cható vía telefónica desde Antofagasta, quien figura firmando este documento. Estas disposiciones, como están redactadas, se entiende que tienen una redacción que es errada y que están siendo corregidas en la actualidad, y quiero insistir y poner énfasis en el sentido de que hoy en la actualidad están, por la ley antidiscriminación, están tácitamente derogadas, y en la reglamentación vigente de la institución ya están derogadas, como dije anteriormente. La palabra exclusión en este caso se presenta como sinónimo a eximirlas del servicio militar. Y en ese sentido vuelvo a reiterar que política actual y vigente del ejército, que cualquier ciudadano que desee hacer el servicio militar y que tenga condiciones de salud y físicas compatibles, lo puede hacer. Pese a que el documento fue emitido y firmado en febrero de este año, el general Cható insiste en que varios de sus párrafos ya han sido derogados y que en el ejército de Chile nadie es discriminado.